Bueno, Bueno, bendiciones a todos los alumnos de la Escuela Profética de Muná. Acá estamos una vez más en una de nuestras clases magistrales mensuales. Durante todo este mes hemos tenido la preciosa oportunidad de estudiar esta materia que es dispensaciones proféticas. Hemos comprendido que más allá de una cuestión de entendimiento teológico, hay una interpretación profética y espiritual sobre los tiempos y cómo Dios se ha venido revelando a lo largo de las épocas al hombre hasta llegar a su máxima expresión a través del Mesías Jesús Yeshua. Y el próximo y gran tiempo de revelación será cuando nos encontremos con Él durante 1000 años en ese sabatón o milenio, como los enseña la Escritura. Pero hoy nos va a enriquecer mucho más con esta enseñanza, con este entrenamiento, un profeta amigo de muchos años, pastor. Él está trabajando en la ciudad de La Matanza, una iglesia hermosa, creciente, exitosa, escritor. Es un hombre que viaja bastante, que sirve a Dios en diferentes aspectos del ministerio, también de la alabanza, la adoración, como no, todo profeta incursiona también por esa área. Y tengo el gusto de tener una amistad con él de hace muchos años. Esteban Oviedo, Dios te bendiga. apóstol, bueno, un saludo a todos los alumnos de la Escuela Profética de Muna. Y bueno, me siento muy bendecido y honrado por la convocatoria, así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por acceder a esta entrevista que nos enriquece. Durante todo este año hemos estado conectando con hombres de diferentes países, para que nuestros alumnos puedan empezar a conocer otros perfiles y hombres de Dios que Dios está usando. Antes de comenzar, decime, escribiste un libro, ¿no? Sí, escribí un libro, en realidad escribí tres, pero saqué uno hace poco, en el mes de marzo, que se llama De la ruina al éxito. Es un devocional de 52 días que habla específicamente sobre el libro de Nehemías Ujú. y es como uno puede ponerse en forma espiritual, digamos, en 52 días. Faltaban 52 días para que se celebren las fiestas altas en Israel, y Nehemías, que estaba en un lugar lejos, cuando le dan una mala noticia acerca de su familia, de su casa, de su tierra, esa mala noticia justamente cumple el propósito de la esencia de la palabra de Muná, ¿no? Porque la palabra de Muná tiene en realidad cuatro conceptos. Son dos en realidad, pero son cuatro. Cuatro, digo, porque son dos conceptos antiguos de la emuná en el tiempo de José, de Jacob, y son dos conceptos modernos, digamos, después en el tiempo del rabino Shaul, o como lo conocemos como el apóstol Pablo. En el concepto antiguo es que, número uno, Hashem es el soberano de todo y que todo pasa porque Él está en el asunto. Y número dos es que el mal no existe. Interesante. Entonces, cuando vienen a Nehemías y le dicen que está todo mal, que se rompió, que está todo roto, que la familia está pasando una calamidad porque están vendiendo a sus hijos para pagar sus deudas, en vez de ponerse mal, que en realidad se entristeció, pero en vez de ponerse mal, esa noticia activó el propósito de su nacimiento. Entonces, hay noticias que activan el propósito del nacimiento de personas con propósito. Entonces, cuando eso se activa, me doy cuenta para qué nací. Ok. Entonces, el libro específicamente habla de cómo un hombre se pone de pie y en 52 días, pese a la persecución, pese a la voz de los angustiadores, al veneno de Nahash, a la muerte, puede ponerse de pie, no perder el tiempo. Cuando Zambalat, Tobías, el árabe lo llamaban para encontrarse con él no perdía el tiempo con sus enemigos. Él lo que hacía era no bajar la marcha de trabajo porque tenía 52 días para terminar. Entonces, el libro habla específicamente de cómo ponerse de pie después de la crisis, y que los escombros de la vida no son el final, sino son la base de lo nuevo que Dios va a levantar en cada uno de nosotros.
La verdad que es atractivo y motivador, y animo a los que después vayan a ver en el futuro estos videos que van a seguir corriendo, puedan comprar tu libro y se puedan instruir. Sé que también como todo siervo de Dios, tiene una palabra encarnada. Esta palabra que estás compartiendo es algo que se ha encarnado en tu ministerio, en tu familia, y viene con una unción especial. Así que gracias por compartir este libro. Pastor, te convoqué y vos accediste para poder compartir con nosotros en este ida y vuelta, donde vamos a hablar un poquito de la dispensación de los tiempos. Eh, bueno, mucho se habla de estos tiempos. Sabes que hoy estaba analizando cómo iba a enfrentar esta entrevista, porque yo sé que, bueno, cada uno de los profesores que vienen son gente preparada, pero vos sos un hombre que ha dedicado su vida al estudio, a la preparación, sobre todo desde las raíces hebreas. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de estudiar en la facultad, la carrera que hice, uno de los profesores que nos enseñaba procesos históricos mundiales, explicaba que cada historiador tiene su forma de ver la historia. Claro. Lineal, circular, como que todo se repite, bueno, ascendente y descendente, cada uno tiene una manera de mirar la historia. Y bueno, dentro del marco teológico, escritural, también los profesores bíblicos tienen una manera de ver la historia. Amén a que tenemos los mismos elementos. ¿Vos desde qué lugar podés presentarnos la historia? Bueno, mirá, las dispensaciones creo que se pueden ver desde tres puntos de vista para mí, ¿no? Sí, sí, por favor. Eh, entonces, el primero de ellos es el punto de vista eh, mundano o secular, ¿no? A través de una historia lineal o una línea de tiempo. Claro, Y el número dos es a través de lo que Scofield nos habla acerca de las dispensaciones. Dispensaciones es una palabra que tiene origen o un origen de contabilidad, porque dispensaciones o dispensar significa una administración claro, sobre un tiempo específico o dinero específico para administrar una familia, una casa, un país. Entonces, la dispensación tiene que ver con cómo se administran los tiempos o el dinero en una familia o en una empresa. Scofield, eh, cuando habla acerca de las dispensaciones, él habla de 7 dispensaciones. La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación de la ley, la dispensación de los profetas, la dispensación de la gracia, la dispensación del arrebatamiento y la dispensación del milenio, ¿no? Pero si nosotros lo miramos desde una manera más profunda y miramos las dispensaciones ya a través de los Moedín y a través de las fiestas del Señor, nos vamos a dar cuenta que la riqueza que podemos encontrar es mucho más profunda, porque Scofield no se detiene a mirar las fiestas del Señor, entonces habla de los acontecimientos que habrían de venir, siempre fijándose a través de la teología y de la rama teológica que viene a través de los años 50 en claro. Estados Unidos para este lado, ¿no? Y Donde no se tiene en cuenta, sí, cabe aclarar que tienen una traducción totalmente griega, del alemán al inglés, del inglés tiene digamos, una connotación griega en todo lo que ellos están estudiando, y no tienen una observancia de los Moedín, que son las temporadas bíblicas que nos enseña Levítico 23. Hay como una especie de velo ahí en ese lugar. claro, porque si yo desconozco los Moedim, si desconozco las fiestas del Señor, las temporadas del Eterno, no puedo interpretar los tiempos adecuadamente, como en Claro, realidad se deben, se deben interpretar. Bueno, el año pasado o el anterior, no me acuerdo, me habían invitado a una reunión donde venía un predicador muy conocido a hablar sobre los tiempos del fin. Entonces, eh, como curioso lo fui a ver, claro, pero este hombre, que no es que esté hablando mal de él ni nada por el estilo, sino que
el hombre interpretaba las escrituras desde una manera teológica de ver las cosas fuera de las fiestas del Señor, entonces estaba desubicado en el tiempo, en el espacio profético, porque si nosotros no conocemos la fiesta del Señor, no podemos establecer los tiempos proféticos según Sí. las temporadas proféticas que han de venir. Ok. Entonces vos nos dejaste una base, digamos, de teología sistemática donde las dispensaciones, como acá se estudiaron 7 temporadas, pero hay una profundidad bíblica revelada desde la Torá, desde Levítico 23, desde la revelación ya de Génesis, en los Moedim, los tiempos de Dios, que sería la base donde vos te vas a desarrollar en esta hora con nosotros. Bien, bueno, estamos a 5 días de uno de los acontecimientos más poderosos de toda la historia, ¿no? Que es Shavuot, que es lo que se conoce como Pentecostés, pero es Shavuot. Ajá. Entonces, eh, cuando le presto atención o pongo la lupa en, en los acontecimientos bíblicos que acontecen a través de las fiestas del Señor, me doy cuenta que todo lo que pasó y pasará va a acontecer en esas fiestas. Siempre. Ok. Siempre va a acontecer en esas fiestas. Hay 4 fiestas que ya se cumplieron, pero no porque se hayan cumplido quiere decir que esos Moedim dejan de tener su poder profético, porque lo siguen teniendo y nosotros lo vemos cargados de una atmósfera profética, de una atmósfera de revelación. No sé si a vos, apóstol, te pasa que cuando pasa una fiesta, estás deseando que venga la otra porque ya que la revelación ya te cargó, el Espíritu ya te cargó la revelación nueva para ese acontecimiento. No es lo que predicaste, no es lo que enseñaste Claro. el año pasado. Es algo nuevo, es algo distinto. Bueno, a mí me pasa. Por ejemplo, yo estoy deseoso que venga ahora Shavuot porque estamos enseñando Shavuot, pero el día de Shavuot va a pasar algo que va a ser tremendo. Bueno, vos vas a estar ministrando el sábado. Ese mismo sábado vamos a hacer toda la noche de vigilia, que va a ser la noche de la novia, donde vamos a estudiar palabra, adoración. Entonces, cuando hablo de las dispensaciones de los tiempos, más allá de la teología sistemática de Scofield o de cualquier seminario que podíamos nosotros haber estudiado antes, eh, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, cuando yo hablo de la dispensación o de cómo Hashem distribuye y administra los tiempos, vamos a ver que todos los acontecimientos de la historia tienen que ver con la relación entre el creador y la creación, siempre. Por ejemplo, uno de los primeros Shavuot que nosotros vamos a ver en la escritura es el Shavuot de Jacob cuando sueña con la escalera. Cuando Jacob sueña con la escalera en Harán, en el monte Or, cuando él sueña con Or es luz, cuando él sueña con la escalera, ese día es Shavuot. ¿Por qué? Porque hay una revelación profética de lo que habría de venir. Escalera en hebreo se dice Sulam, y la palabra Sulam en su gematría da 136. La palabra Sinai en hebreo también tiene su gematría, y la gematría de Sinai da 136 igual que Sulam. Entonces, cuando estás soñando con Sulam, con la escalera Jacob, Hashem le está revelando lo que iba a pasar en Sinaí, que le Wow. iba a revelar la Torá. Hay Claro, una conexión ahí. Wow. exactamente. Que le iba a dar la Torá a sus descendientes. O sea, yo le Oh, voy a dar la Torá a tus descendientes. Porque tremendo. cuando él termina de soñar, cuando se despierta del sueño, le dice, la tierra en la que estás, te las daré a ti y a tus descendientes. O Ujú. sea, tus descendientes van a recibir lo que he guardado durante millones de años, y nadie, absolutamente nadie, ha tenido los códigos de esa Torá,
Nadie ha tenido los códigos. Hasatán quería los códigos de esa Torá, pero esos códigos Hashem se los dio a Moshe. Bueno, ese es otro tema. Pero Sí. lo que quiero decir es que los Moedim, las temporadas proféticas, donde el Señor establece los tiempos, tienen que ver específicamente con estas temporadas donde Él va a comenzar a administrar su gracia, su poder, su revelación a través de las generaciones. Por ejemplo, le revela, ¿Nos sí, podrías, antes de continuar con la profundidad donde vas a ir ahora, ya veo para dónde estás perfilando, sí, pero me gustaría que nos hagas un favor. ¿Nos podrías hacer un rápido de 2 minutos? Nos vayas por las 7 fiestas, los 7 Moedim, las 7 citas bíblicas. ¿Nos podés enseñar? sí. Bueno, los Moedim son las citas proféticas. El primero de ellos es Pesaj, segundo es los panes sin levadura, tercero es Bikurim, la fiesta de los primeros frutos, cuarto es Shavuot, lo que estamos por vivir ahora dentro de 5 días, sexto es Yom Teruah, que es la fiesta del shofar o de las trompetas, que es en esa fiesta donde el Mesías va a regresar. En el Ujú, marco de esa fiesta, acordémonos que esa fiesta dura 7 días y durante ujú, esos 7 días el Mesías puede venir. ujú. Durante esos 7 días cae un Shabbatón, hay dos noches que no tienen luna y a eso se refiere cuando dice que habrá una oscuridad total, porque hay 2 noches que no tienen luna, donde la oscuridad es espesa. Sexto es la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, y séptimo es la fiesta de Sukkot. Ok. Y octavo, que no es un Moedín, pero es una fiesta que representa algo profético, y Ujú, es la fiesta de Shimhat Torah, que en la fiesta de Shimhat Torah va a pasar ujú. algo. Por ejemplo, no expliqué que, bueno, viene Shavuot, que es la fiesta donde el Mesías, en el marco de la fiesta donde el Mesías es ascendido al cielo, y donde también se le entrega la Torá al pueblo de Israel, y donde los 120, que eran 120 israelitas, 10 de cada tribu, no es que eran, no había gentiles ahí. Yeshua fue a buscar 10 de cada tribu. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no podía descender si había gentiles. Tenía Wow. que ser, tenía que ser sí o sí 10 de cada tribu, 10 de Rubén, así sucesivamente hasta llegar a Efraín. Tenían que ser 10 a Benjamín, 10 de cada tribu. Por eso él dice, yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, él andaba por lugares buscando, identificando a los que eran hijos de Israel para que sean parte de los 120 que iban a estar en ese aposento alto en el templo de Jerusalén para ser llenos de Ruach HaKodesh. Una, Después, una rápida observación para sumar a esta introducción que estás haciendo. Entonces, la traducción en nuestro idioma sería Pascua, panes sin levadura, primicias, sí, Pentecostés, sí, fiesta de trompetas, sí, día del juicio o Yom Kippur, día del juicio, y tabernáculos. Esas sí, serían las 7 fiestas que estás anunciando y que claro. ahora vos nos vas a ayudar a entender por qué vos tenés esa mirada de comprensión de la historia de la humanidad dentro de esas 7 fiestas. Bueno, mirá, apóstol, yo estudié teología muchos años, ¿no? Sí, lo sé. Tengo 3 bachilleres en teología, tengo un bachiller superior a nivel licenciatura en el Seminario Internacional Teológico Bautista. Estudié en FATEMILA, la Facultad Misionera Latinoamericana. eh, Ujú, pero cuando a mí se me reveló la fiesta del Señor,
yo dije, wow, ¿cuánto tiempo perdí? No estoy Mm, diciendo que sea malo, ¿no? claro, no Sino está. Hay una estoy profundidad que no tenías acceso. exactamente. ¿Por qué? Porque las fiestas no pueden ser descubiertas. Ellas Oh, deben ser, ellas deben ser reveladas. oh, O eso es sea, tremendo. cuando alguien, cuando alguien descubre las fiestas, simplemente va a coquetear con ellas. ¿Me entendés? O sea, Sí, sí, hay mucha gente que descubrió las fiestas y coquetea con ellas. Se pone una remera que dice Sukkot, una remera que dice Pesaj. En la iglesia dicen Pesaj, dicen Sukkot, dicen Shavuot o Pentecostés, pero solo coquetean con ellas. ¿Por claro. qué? Porque no se les reveló. Porque Ujú, cuando se te revelan las fiestas, el poder que hay en ellas se te revela a ti mismo. claro. Entonces, las fiestas dejan de ser una interpretación profunda de la escritura y de los tiempos que habrían de venir, y yo me transformo en la fiesta. Ahora, en 5 días, yo soy Sukkot. Perdón, Mm, yo soy Shavuot. ujú. Vos sos Shavuot. ¿Qué es Entiendo. Shavuot? Yo soy Shavuot. ¿Por qué? Porque la fiesta ya forma parte de mí, Ujú. es mi estilo de vida. Entonces, yo no puedo hacer un congreso en el tiempo de las fiestas con otro nombre. ¿Por qué? Porque dice el libro de Daniel, vendrá un gobernante que hará que mi pueblo se olvide de mis fiestas. Y cuando habla de ese gobernante, está hablando de Constantino, que Sí, iba a llevar a la iglesia que estaba en el poder en aquel entonces a traer todas las culturas de Roma y quitar todas las raíces, no, ni siquiera voy a decir raíces hebreas, sino son las raíces de la palabra. la Porque raíz las de la fe. fiestas, porque las fiestas no son hebreas, las fiestas no son judías, las fiestas son las fiestas del Señor. Amén. Y cuando decimos que las fiestas son fiestas del Señor o son fiestas, fiestas eternas, cuando está el pueblo de Israel en la base del monte Sinaí, no están los judíos solamente. Hay 12 tribus y esas 12 tribus se llama pueblo de Israel. Y dice la Ujú, escritura, y acampó Israel. Cuando dice acampó Israel, es como si toda Israel fuese un solo hombre. ujú. Eran uno. Cuando fueron uno en la segunda entrega de la Torá, entendamos que hay dos entregas de Torá. La Sí. primera, que fue en este Shavuot, que cuando Ujú, Moshe desciende, están adorando el becerro de oro, rompe la Torá en el piso, el becerro de oro se derrite. ¿Por qué? Porque Moshe entiende que el pueblo de Israel no es digno de oír o de leer lo que está escrito en esas piedras. ujú. Era tan tremendo porque ayer mismo había escrito esas piedras. Era, Luego. y porque eran las 10 palabras, eran las palabras que habían formado el universo. Entonces era tan poderoso que sabía que el pueblo de Israel no era digno. Entonces pasaron meses después, hasta que en el mes de Ab, que conocemos como el mes de agosto, donde empieza el mes de Elul, hasta mediados de Tisri, donde es la fiesta de Yom Kippur, durante esos 40 días Moshe estuvo arriba en el monte, que es el mes de Elul. ¿Por qué el mes de Elul es un mes de arrepentimiento? Que es el Claro. mes que es antes del día del perdón. Ujú, Porque durante esos 40 días, todo el pueblo de Israel estuvo pidiendo perdón a Dios. Y ujú. cuando pidieron perdón a Hashem, se transformaron en un solo pueblo. Mm, Antes habían salido de Israel, no conocían a Dios, porque el único que conocía el nombre de Dios estaba en la cima del monte. Entonces le piden a Aarón que le fabrique un dios, un Elohim,
un Eloah, una divinidad, para ellos adorarlo, porque no saben que Dios adorar, no saben que Dios los sacó de Egipto, necesitan adorar a alguien y no conocen su nombre. Entonces, ¿qué adoran? Una buena noticia, porque un becerro es carne, de donde viene la palabra baser o baser tov, que significa buenas noticias o buena carne. A Ujú, esto después viene la palabra evangelio, que significa buena noticia. En ujú. aquel tiempo les quitaré el corazón de piedra. Bueno, esto es profundísimo, ¿no? Un día que lo podríamos hablar, Sí, 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 pero sí. si me meto acá no sé cómo más. No, no, Porque es pero muy profundo. está interesante comprender que todo esto yo me quiero quedar en un punto de lo que estás contando sobre la unidad a través del arrepentimiento. Estos días de devocional personal he estado estudiando Esdras, Nehemías, Malaquías y Mm, Ageo y Zacarías. He estado con todos esos contemporáneos de la reconstrucción y en el sí, libro de Esdras aparecen 7 oportunidades la palabra como un solo hombre. Esto está alineado a lo que estás diciendo, porque eran claro, días de arrepentimiento, eran días de reconstrucción emocional, espiritual, social, cultural, espiritual, y de reencontrarse en un mismo objetivo. claro. Eh, entonces, ahora estamos visualizando que hay una ignorancia en los tiempos que se están viviendo. La gente no sabe dónde está parada. Por eso esta convocatoria y esta charla que estamos teniendo. Seguimos contando un poco más sobre el entender los tiempos a través de las fiestas. Buenísimo. Bueno, es tremendo lo que contás sobre Esdras, porque Sí. cuando aparece 7 veces la palabra como un solo hombre, 7 son las vértebras cervicales, donde Mm, reposa la mente. Y ahí es ujú. cuando el apóstol dice, renovaos en el espíritu de la mente de Magia. Bueno, Entonces, cuando ellos se reúnen, cuando son un solo hombre, tienen la mente del Mesías. Entonces, eso es tremendo. Bueno, entonces, cuando son un solo hombre, ok, con un mismo corazón, ahí es ok. cuando Hashem les da la Torá. En la segunda entrega de la Torá, que es el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, Hashem perdonó al pueblo de Israel. Y para esto, Aarón cumple un papel fundamental porque Aarón está entre medio de ellos, pero Aarón pecó por haber permitido el becerro de oro. Sin embargo, Aarón hizo teshuvá Ujú, y Dios lo perdonó. Por eso permitió Dios que Aarón sea el Cohen Gadol, el sacerdote, el sumo sacerdote del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era un hombre que había sido perdonado. Como había sido perdonado, Aarón era un hombre que podía escuchar a los demás, que podía ujú, escuchar a las personas y podía tener rajem, podía tener misericordia de ellas, ¿no? Porque él había sido perdonado. Entonces, las fiestas del Señor no son solamente acontecimientos proféticos eh, con la primera y la segunda venida del Mesías, sino tienen que ver también cómo el Eterno trabaja en nuestro corazón, sacando el orgullo, sacando la soberbia, sacando de nosotros todo lo que a Él no le agrada, haciéndonos más humildes. De repente también nos enseña a detenernos para escuchar a los demás, para escuchar el clamor de una ciudad, el clamor de una nación, el clamor de una familia, el clamor de las personas. Nos hace más susceptibles a las necesidades del país, del pueblo, de las personas. Podemos tener el corazón de Dios en ese caso, porque las fiestas del Señor no son solamente, como dije recién, para un acontecimiento profético que tiene que ver con la primera y la segunda venida del Mesías, sino tiene que ver con nuestra preparación, cómo yo me preparo para eso, cómo se prepara mi corazón, y si yo tengo la capacidad de poder meterme en el mundo
a decirle a las personas, a decirle a la gente que el Mesías está volviendo y que hay que hacer teshuvá, que se tienen que arrepentir, porque de eso se trata. Es el evangelismo, es la visión del Padre, es el discipulado, son las escuelas proféticas, son la inversión que, que muchos hacen para poder entrar a lugares como la escuela de Muná, para poder aprender, no aprender para tener una cabeza así llena de conocimiento, sino para volcar esto y vivirlo de una manera poderosa, porque cuando esto se manifiesta dentro mío, las fiestas se manifiestan dentro mío, estas fiestas representan un mover profético tan tremendo que el Padre te mete dentro de ese mover profético para administrar ese tiempo. O sea, ahora estoy en un momento de ofrenda, en un momento de donde voy a traer mis gavillas, mis cosechas. ¿Por qué? Porque los que con lágrimas sembraron, con regocijo Amén. segarán. Fueron 40 días de dolor. En estos 40 días también se estudia el libro de Ruth, la Moabita, porque durante estos, perdón, 50 días, fueron 50 días donde se escribe el libro de Ruth. 50 También días que son desde Pentecostés, de Pesaj, sí, Pascua, a Pentecostés o Shavuot. sí, son 49 más uno. 49, 7 por 7, 49 más 1. Sí, Te quería hacer una salvedad importante que quizás la puedas usar en esta charla que estamos teniendo. Hay un escritor, pastor mesiánico en Estados Unidos llamado Jonathan Cahn. No sí, sé si lo has escuchado. no, Es un hombre muy conocido, mira, él lo invitan los presidentes a dar charlas en el Capitolio, así que es un hombre muy relevante. Y él tiene un pensamiento que las fiestas bíblicas se aplican no solamente a las personas, como en este caso nos estás enseñando vos, que uno se termina como haciendo un ejad, una unidad sí. con la fiesta, sino que se aplica a cada nación, pensando este punto, que las fiestas son solamente para Israel. Sin embargo, él dice que las fiestas modelan el ritmo cardíaco de las naciones. ¿Crees que debe ser así? ¿Cómo lo ves? Y para mí que sí, para mí que sí, para mí es así, porque por ejemplo, las iglesias que a quienes se les revela las fiestas, Ujú. según la nación en la que esté, ya comienza a vivir algo que es poderoso. Vos fíjate que en Sodoma y Gomorra, dice, eh, Abraham le pregunta al malaj, al ángel, le dice, ¿hay algún justo? Y él le Ujú, dice, no, no hay ningún justo en esa ujú, nación. No hay ujú, ningún justo en esa nación, en ese lugar no hay justos. ujú. Imagínate que en Argentina hay un grupo de iglesias que no somos las únicas, hay muchas iglesias en Argentina a quienes se les está revelando la fiesta del Señor. Yo Eh, diría, profeta, que lo resumiría no a iglesias, con todo respeto a tu iglesia o el sí, trabajo sí, que pueda desarrollar yo. Creo que, como bien dijiste, la gente coquetea, en la mayoría de los casos, siguiendo al líder, pero son muy pocas las personas, los líderes con una revelación pura y sana sobre estas dimensiones. Seguí, era eso que te quería decir. bien. Claro, las naciones, porque, a ver, un montón o un grupo de personas por acá, por allá, que ni siquiera nos conocemos, pero Sí, que celebramos la fiesta del Señor es y verdad, que creemos en el cielo, no se miran como lugares o algo separado, es sino verdad. se mira como algo que es como un conjunto, que aunque no nos conocemos, estamos en el mismo espíritu, creemos en el mismo Elohim, eh, no somos judíos mesiánicos porque no lo somos, no somos judíos, para mí no existe tal cosa como judío mesiánico, sino que estamos parados en el medio, ¿no?
Estamos parados en el medio. No somos ni judíos ni cristianos. Cre- creemos en el Elohim, en el Señor de Israel, amamos al Dios de Israel, guardamos su palabra porque somos una iglesia de reino, ¿no? Entonces, hace muchos años que yo digo que no soy ni pentecostal, ni bautista, ni presbiteriano, ninguna de esas hierbas, ¿no? Porque las comunidades o ninguna de esas, no me acuerdo cómo es la palabra para usar, nos van a llevar al cielo ni salvan a nadie, ¿no? Por eso es muy importante ver cómo Dios está llenando de su conocimiento a la tierra, ¿no? Te preguntaba, en la pregunta inicial era si vos creías, insisto con esto porque me parece interesante, que las fiestas no solamente afectan a nivel personal, sino que marcan el ritmo cardíaco de las naciones. Perdón, sí, me fui para otro lado. Sí, para mí, yo creo vitalmente en eso. Por ejemplo, cuando lo vi al presidente Milei celebrando Pesaj, ¿no? Desde la dimensión que lo festejó. Exactamente. Bueno, para muchos lo toman a risa, muchos se ríen, lo toman de broma, pero espiritualmente tiene una relevancia que Ujú, es impresionante, porque nosotros no tuvimos un presidente que celebre los Moedim, ni ujú. que apoya a Israel como está apoyando nuestro presidente de Israel. Y la Exacto. escritura dice que son benditas las naciones que, que bendicen a Israel. En el tiempo de, en el tiempo de Perón, nuestro país votó en contra, en el año 1948, votó en contra de que Israel se unifique como una nación. Gracias Ujú. a Paraguay, Israel se pudo establecer como una nación. Nuestro país votó en contra. Y República Dominicana fueron dos países. Ah, bien. Pero nuestro país votó en contra Lamentablemente, lamentablemente. exactamente. Pero también hubo muchos actos proféticos en nuestra nación pidiéndole perdón a Dios porque hemos vivido las consecuencias de esos actos de una manera tremenda. Porque el Hace, ser humano, mi esposa estuvo hace unos meses atrás en Israel en una convención que le hicieron pastores de Corea del Sur, y sí, bueno, fueron de todas las naciones, Jerusalén, y ahora vamos a ir, bueno, este año estamos de nuevo con ellos, en Jerusalén, en esa convención, y, y bueno, la palabra fue las naciones cabras y las naciones ovejas. mirá, qué tremendo. Bueno, Danilo va a ir también el año que viene. Lo invitó Lautaro Muy bien, para adorar en el Congreso. tiene Así que que estar, ya empezó con el tema de la visa, empezó con el tema del pasaje. Se sí, está sí. preparando Danilo para ir Va a a ver ser a una. su amigo. Y esperemos que ustedes también puedan estar para el Congreso. Amén, amén, claro que sí. Así que, apóstol, estoy yo muy convencido de que este tiempo es un tiempo de mucha revelación. Sí. Porque dice la escritura en el libro de Habacuc que la tierra será llena de conocimiento, así como las aguas cubren la mar, ¿no? Ujú. Como las aguas cubren el mar. Y cuando habla de las aguas, está hablando de la Torá, pero también hacen falta maestros en este tiempo. Una pregunta, profeta. Vos estás viendo que por un lado el rabino Shaul, el apóstol Pablo, da una clara percepción de tiempo final, igual que Yeshua, Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, que el final será un final escueto, de minorías de fe, de gente pura que va a quedar poca, que el final del conocimiento, ese conocimiento no va a ser para esta era, sino más bien para la era venidera. Mirá, en el milenio, obviamente que todos vamos a tener un puro conocimiento. Claro, a eso me refería, sí. Sí. ¿Vos creés que en esta época vamos a ver ese tipo de acontecimientos? No, no, no quiero debatir puntos en contra o a favor, solamente quiero dar tu opinión sobre esto. Sí, mira, yo creo que viene un tiempo donde va a haber comezón de oír. Ok,
y Dios va a convocar a maestros. Ok. Así que prepárate porque te van a convocar más naciones. Estamos, Este, estamos viendo un despertar en eso, ¿viste? y Dios va a necesitar maestros. Ok. Maestros de Torá, por sobre todo maestros de Torá, porque Él estableció el porvenir desde el principio. Ujú. Entonces, si yo me fijo en el final del libro sin conocer el principio del libro, no voy a entender absolutamente nada de lo profético, Claro. porque todo lo profético y los acontecimientos futuros a acontecer fueron establecidos desde el principio del libro. Entonces, cuando dice Isaías 46 que él estableció el porvenir desde el principio, está refiriendo precisamente a esto, que Ajá. lo que va a pasar en los tiempos finales precisamente tiene que ver con el poder de Dios haciendo, manifestándose de una manera tan poderosa en la tierra que hará que haya un aluvión de Teshuvá. Por eso que en el mes de Elul, antes de la venida del Mesías, va a haber un aluvión de arrepentimiento de gente de todas las naciones, porque el Lul es el mes donde se aflige el corazón y donde parece que Dios está de espaldas al hombre. Y así comienza todo, pero después el de Lul también se interpreta como panín e panín, rostro con un rostro. Entonces, va a ser un tiempo donde Dios va a revelar su rostro a las naciones. Es una noticia fabulosa la que nos estás entregando. Dentro de este mover y este río de cosecha, de avivamiento, digamos, de arrepentimiento, están nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Las naciones van a ser sacudidas. ¿Te basás en algún concepto personal, en alguna revelación personal para esto? Sí, me baso en lo que acontece en el Lul. Ok. Me baso en lo que acontece en el Ul, porque el hijo pródigo vuelve en el Ul. Ujú. ¿Y quién es el hijo pródigo? El hijo pródigo no es el hermanito que iba a la iglesia y no le gustó la camisa del pastor y se apartó. Quién es el hijo pródigo entonces? El hijo pródigo son las 10, es la casa de Israel. Son las 10 tribus que se fueron y no regresaron. Las que están en todas las naciones, Exactamente. los gentiles. Sí, sí, digamos que sí. Pero ellos, o Porque sea, para poder traer las naciones era necesario mezclar a las 10 tribus y a las naciones. claro, por eso es tan importante saber lo que pasa en Génesis 49. Es que eso es clave en la profecía de Jacob, es clave lo que sucede ahí, sí, sí. Y mirá que sí, es tan tremendo porque 49 son las puertas de la iniquidad o los portones de la iniquidad. Mm, Y, y 49 son los días de Pesaj hasta Shavuot, 49 más uno. Entonces, eh, en esos días en que el Eterno va a mover su mano de poder, yo creo que va a ser un mover de teshuvá, de arrepentimiento tan poderoso sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque las naciones, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Cuando Jacob pone su mano derecha sobre Efraín, sí. José que le dice, papá, te estás equivocando. Y le dice, no, escuchá lo que dice, porque él llenará las naciones de los gentiles. No está diciendo que será gentil, Ujú. Lo llenará. sino llenará las naciones de los gentiles. Gentiles en hebreo se dice Goshin, ¿no? Ujú, Entonces dice, él llenará las naciones, no será gentil, pero habitará entre ellos. ujú. O sea, hay mucha gente que habita entre los gentiles y no son gentiles, son Ujú, pueblo de Israel. Y a ellos el Señor los llamará con teshuvá, con arrepentimiento. Antes que el Mesías venga, habrá un dolor de parto tan tremendo en la humanidad, donde esas personas serán afligidas. ¿Por qué serán afligidas? Porque es la aflicción lo que prepara el corazón
para hacer teshuvá y volverse a Dios, volver a hacer panín e panín, poner la cara contra la cara de Dios, rostro con el rostro. Entonces, eso es lo que va a pasar antes de la venida del Señor. Habrá un aluvión de arrepentimiento tan poderoso que las iglesias tendrán que tener eh, una contención de liderazgo tan tremenda. ¿Para qué? Para asistir a las personas, no Y solo ya, para hacer... y ya ¿Cómo? que estamos hablando de el perfil, porque estamos en los últimos minutos de esta entrevista, pero no me quiero ir, tengo esta pregunta ahí dando vueltas y te la quiero hacer. Ya que estamos ya en el escenario, quizás en el umbral de un acontecimiento maravilloso, que es el regreso de nuestro Señor, nosotros estamos convencidos que estamos en un final eminente, es inexorable, que estamos en una etapa profética acelerada, que todo va a acontecer y está aconteciendo muy rápido. En parte ya me lo estás contestando, lo que va a suceder en estos próximos tiempos. Pero vos sabés que la palabra nos explica, nos enseña que hay tres tipos de juicio. Un juicio para Israel, o un juicio para las Goyim, para las naciones, y un juicio para la iglesia, pero el juicio comienza por la casa. Y hemos entendido que la iglesia ha sido un elemento en este tiempo de juicio. Dios ha estado tratando con la iglesia. ¿Lo ves de esa manera? Yo creo que Dios ha estado tratando en la iglesia. Ujú, Dios ha tratado conmigo. ujú, Dios ha tratado con mi casa. El ujú, juicio comenzó en mi casa. ujú. Dios trata con nosotros. Sí, Dios señor. trata con la iglesia. Sí, Pero señor. el juicio primero comienza con la casa de Israel. A eso también se refiere. Entonces, vos estás planteando que el juicio no comenzaría por la iglesia, sino que desde tu perspectiva profética, el juicio tiene que comenzar por la casa de Israel. Así es. Por la casa de Israel y la casa de Judá. Ok, ¿Por qué? Porque el juicio lo que va a hacer es fallar a favor de ellos. ok, Entonces, cuando falle a favor de ellos, ahí va a ser cuando Mashiach junte, como hizo el profeta Ezequiel, las dos varas para que sean una, otra vez. ok, ok. Hay una restauración del original, digamos, ¿no? Claro, Volver a... nosotros, apóstol, pasa que nosotros los latinoamericanos vemos el juicio como algo catastrófico, Y no, no, para nada, no, 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 no. Pero ¿viste? sí, sí, no, no deberíamos tampoco ponerlo en el marco de una fiesta porque es un proceso de limpieza, de purificación. Claro, bueno, el juicio va a ser en Yom Kippur. Claro, entonces Ese, es ese un día tipo... va a ser en Yom Kippur va a ser el día del juicio, ¿no? Entonces, pero hay un juicio espiritual, o sea, un juicio que se vive uno mismo y que vive también la iglesia para ponerse a cuentas con Dios. Por eso Ujú. dice el juez, en el libro de Isaías, el juez está diciendo, vengan luego y pongámonos a cuenta. ¿Quién está llamando? El juez está llamando. Después, Si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser blanco como la nieve. blancos. ¿Por qué dice la grana? Porque la grana es la granada. Y la granada tiene 613 semillas. Ujú. Entonces, en otras palabras, dice, si hubieras roto Los los 613 600 mandamientos, los 613 mandamientos, si se te hubieses perdona. quebrado, si hubieses roto, si hubieses quebrado los 613 mandamientos, pero haces teshuvá en el juicio, tus pecados vendrán a ser como la blanca lana. Entonces, eh, el juicio es algo maravilloso, porque Él nos llama para estar a cuentas. Cuando Mirá, nosotros no estamos a cuentas, le huimos. pastor, estamos en los últimos 3 minutos, pero ¿sentís que la iglesia está teniendo un cambio de liderazgo?
Mirá, hay una, es como que cada vez se está abriendo más la grieta, ¿no? ¿Cuál grieta? Porque la grieta es del profetismo que no es profetismo, de los profetas que no son profetas, de las iglesias que no son iglesias, de los pastores que no son pastores, de los siervos de Dios que no son siervos de Dios. Ujú, ¿Por qué? Porque hay muchos profetas en el ambiente que no son profetas, ujú. son adivinos o por ahí son roé, y ser roé no es ser naví. Para eso hay que ver la raza de los profetas, ¿no? Las razas de los profetas, pero Esto es un tema para poder, ese es otro tema para otra materia, pero esta pregunta te lo estoy haciendo porque hay como un cambio generacional, ¿viste? Se está notando. ¿Y cómo lo ves a ese cambio generacional? mirá, yo estoy eh, poniéndole todas las fichas a los jóvenes, a mi Porque hijo, bueno, vos ves tu hijo, yo lo veo en mío, sí. que es pastor, que está pastoreando en Israel, veo ese cambio generacional, pero que he encontrado que en este tiempo esa generación se está queriendo conectar con esta generación que es la nuestra, Sí. de una manera sana. ¿Vos sentís que de este lado nosotros estamos dispuestos a conectarnos a esa generación? Bueno, yo sí, yo sé que No, vos también, sí, pero estoy hablando en plano este, general. pero claro, creo que hay que romper esas barreras porque Todavía, ellos necesitan maestros. ok. No van a ir a un seminario como fuimos nosotros. Bueno, No se van, ahí tenemos un cambio generacional. Está claro, interesante. Muy bien lo que no van. decís. Por eso Dios establece Oh, es un escuelas de cambio, pensar. Tu casa es una escuela, claro. mi casa es una escuela. Ujú, Entonces, mis hijos pueden hablar en lenguajes de revelación altísimos que yo cuando tenía la edad de ellos no los hablaba. no Por estaba el ejemplo, acceso, no estaba el acceso, no mira, estaba el yo acceso. estaba hablando con Danilo sobre el sod, sobre el secreto de una palabra. Y, Ujú, y ahora mi hijo me dice, ahora quiero que me digas el sod de ese sod. O ujú, sea, que hay un secreto más profundo que ese secreto. Y quiero que me lo digas, me dice. ujú. ¿Viste? Entonces, yo nunca escuché eso. O sea, que Este, me pregunte de esa encima, manera, ¿no? encima son preguntas muy precisas, muy direccionadas, muy profundas. Claro, pues es que yo creo en esta generación. Ok, bueno, Creo que es la generación de Daniel capítulo 12. ok, ok. Bien, bien. Eh, la verdad que lo que has hecho, ¿sabés qué hiciste durante toda esta hora? No, Lo único que has hecho es tirar títulos, porque tendrías que desarrollar cada cosa que empezaste a hablar. Nos hablaste de fiestas bíblicas, nos hablaste de la unidad, del Ejad, nos hablaste de la profundidad del arrepentimiento, nos hablaste de la nueva generación. Son todos títulos que seguramente en algún momento nos vas a poder enriquecer y nos vas a ayudar a aprender más. Yo me siento muy halagado de que hayas estado con nosotros y hayas accedido a esta entrevista y como todos les pedimos, que nos puedas bendecir con una impartición, con una oración. Lo mismo queremos pedirte a ti. amén. Bueno, Padre, te damos gracias en este momento, gracias por el apóstol, gracias por la escuela Emuná. Señor, y así como su nombre lo dice, Emuná, que viene de la palabra Ema, de la palabra Ima, de la palabra Emet y de la Mm, palabra Emen, Señor. Lo que esa raíz Señor, viene, Señor, sobre todos los estudiantes que reciban, Señor, el poder de esa palabra, de esa impartición. Los bendigo, Señor, en esta tarde para que cada uno de ellos, al estudiar, al separar su tiempo, sus recursos para estudiar en la escuela, Señor, también puedan recibir aquellos que el dinero no puede comprar, aquellos que una persona no puede impartir, pero sí tu espíritu a través de la palabra puede hacerlo. Por eso, a través de tu espíritu, aquello
que aquellas personas que están deseando obtener ese poder, esa sabiduría, esa interpretación, esa sunesis, ese conocimiento, venga sobre ellos de una manera poderosa y que la ciencia de los cielos, o sea, los dones del siglo venidero, ciencia, conocimiento, revelación, entendimiento, Señor, venga sobre cada uno de ellos en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, ha estado con nosotros el profeta, pastor, amigo, guerrero de esta temporada, un hombre de Dios que estoy seguro Dios va a levantar poderosamente a las naciones, Esteban Oviedo. Gracias, Esteban. Un abrazo para tu familia y Amén, bueno, gracias. nos vemos pronto, ¿sí? Dios te bendiga mucho. Chao, chao. Dios te bendiga. Y bueno, queridos, estamos felices de haber tenido esta clase. Los animamos a continuar estudiando, preparándose y profundizando sobre cada aspecto, sobre cada enseñanza. Importante que lo que escuchamos, tomemos, analicemos. Ustedes son parte de grupos donde pueden preguntar. Estamos a su disposición. Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima.